Primera historia. Mi padre siempre me contaba historias de su vida, pero había una que me llamaba especialmente la atención. Era la historia de una experiencia que la vivió cuando cruzó la frontera de México hacia los Estados Unidos de manera ilegal. Dice que arriesgó su vida por buscar un mejor futuro para él y para poder ayudar a su familia. Y la historia es la siguiente. Todo empezó hace muchos años atrás cuando mi padre era joven. Él vivía en un pueblo pobre del estado de Oaxaca y allí no había trabajo ni oportunidades, solo pobreza y violencia. Mi padre soñaba con irse a los Estados Unidos, pues decían que allá había mucho empleo y dinero. Un día se enteró de que dos hombres conocidos como coyotes se encontraban en el pueblo y estaban ofreciendo a cruzar la gente al otro lado por una cantidad de dinero que, según lo que ellos decían, era la mitad de lo que cobraban normalmente. Mi padre no lo dudó ni un segundo y vendió todo lo que tenía, que no era mucho, para pagar su viaje. Y así fue como se unió a un grupo de 23 hombres y nada más dos mujeres que también querían irse a los Estados Unidos. Cuenta que los coyotes los llevaron en una camioneta hasta el desierto de Sonora. Allí los bajaron y les comentaron que tendrían que caminar durante la noche para evitar ser vistos por la patrulla fronteriza. Les dijeron que no tendrían que llevar nada más que unas ropas bien abrigadas y una mochila con agua, y si deseaban podrían llevar algo de alimento y una cobija para taparse del frío. También, y en la charla que les dieron antes de salir, les advirtieron que no debían separarse del grupo por nada del mundo. Enfatizaron también en que debían de ir lo más silencioso posibles y finalizaron esta especie de discurso diciéndoles que el camino era peligroso no solo por los animales salvajes o por los narcotraficantes, sino también por otras cosas inexplicables que habitaban en el desierto. Mi padre dice que no sabía a qué se refería con esto, pero para su mala suerte pronto lo descubriría. Al caer la noche, cuando empezaron a caminar, todo fue tranquilo. Solo se veían las estrellas en el cielo y se escuchaba el crujir de la arena bajo sus pies. Todos iban callados y nerviosos, siguiendo a los coyotes, que aunque no llevaban linternas, se movían muy bien, como si pudieran ver en la noche. Mi padre iba hasta el final del grupo, y antes de él estaban las dos mujeres. Cuenta con un tono asustado en su voz, que cuando el reloj marcó las 3 de la mañana, los polleros les pidieron que se detuvieran, y con voz algo baja, pero enérgica, les dieron una instrucción muy clara, y esta era que no se retrasaran del grupo, ni se regresaran para atrás por nada. No importaba lo que escucharan o vieran, no debían detenerse, y de ser posible, que mantuvieran su mirada al frente. Y repitieron que si por algún motivo alguien se retrasaba o apartaba del grupo, ellos no regresarían por nadie, ni tampoco los irían a buscar. Les dijeron que estaban entrando en una zona peligrosa del desierto, donde había cosas extrañas y malignas que los acechaban. Las personas estaban llenas de miedo e intriga por esta orden, pero no reprocharon nada, y solo y en voz baja dijeron que estaban de acuerdo con lo que les había mencionado y siguieron caminando. Cuenta que no habrían pasado ni 15 minutos desde que empezaron a caminar, cuando de pronto se escuchó el llanto de un pequeño niño que parecía venir de atrás por donde ellos ya habían pasado. Era un llanto desesperado y lastimero, como si estuviera pidiendo ayuda. Algunos de los hombres se sobresaltaron y formaron teorías de lo que pudo haber sido. Tal vez, decían unos, se trataba de un niño pequeño, perdido en el desierto, aunque era ilógico que esté caminando a esas horas de la noche. Y lo que más razonable les pareció es que tal vez alguna mujer con un bebé en brazos habría estado cruzando con otro grupo más temprano por allí o cerca de ese punto. Al no poder seguir se quedó allí y murió tal vez hace un par de horas atrás, y tal vez el niño logró sobrevivir, pero ahora ya estaba agonizando y por eso los llantos tan lastimeros. Luego de ellos mismos imaginar estos escenarios trágicos, sintieron compasión y quisieron buscarlo, pero los polleros les gritaron que no lo hicieran, pues era una trampa.
Las mujeres que iban en el grupo eran madres que habían dejado a sus pequeños en sus tierras originales, y al escuchar el llanto del niño se sintieron conmovidas y decidieron regresar a ver qué era lo que ocurría. Les dijeron a los demás que no podían ser tan crueles con un pequeño indefenso y que ellas lo rescatarían. Pero antes de que se alejaran un solo paso del grupo, los coyotes les advirtieron que no lo hicieran, que no era lo que ellas imaginaban, y les empezaron a explicar que lo que realmente estaban escuchando no era el llanto de un niño real, sino de un ente o demonio que vivía en esa zona del desierto y que se alimentaba de las almas de los incautos. Les contaron que ya les había sucedido antes cuando cruzaban en la noche y que casi siempre lo que se escuchaba o se veía era la silueta y la voz de una mujer hermosa que parecía querer seducir a los hombres. Pero esta vez, como vio a dos mujeres, decidió hacerse pasar por un niño, pues sabía que si despertaba los sentimientos maternales, era más que obvio que ellas intentarían ayudar a un infante desamparado. Pero también les comentaron que se pusieran a pensar un instante en lo que les iban a decir. Comenzaron preguntándoles que si no se habían dado cuenta que desde que este llanto empezó a escucharse, ya habían pasado como 15 minutos de caminata, y el llanto, en vez de escucharse lejos, parecía acercarse. Les dijeron que si prestaban atención, ese llanto era como el de un bebé de tal vez 1 año de edad, y no era posible que algo así la siguiera en el desierto y menos en la oscuridad de la noche. Mi padre dice que sintió un escalofrío al escuchar esto y que miró hacia atrás con temor, aunque cuando volteó no vio nada más que solo la oscuridad del desierto. El llanto del niño seguía escuchándose cada vez más fuerte, más cerca y más desesperado, como si supiera que ellas dos ya no iban a ir en su ayuda. Los coyotes les dijeron a los demás que siguieran caminando rápido y que no miraran atrás, que caminaran rezando y pidiendo la protección de Dios para evitar que esa cosa se los llevara, y les daban ánimos diciéndoles que cuando saliera el sol todo eso se calmaría. Así lo hicieron, intentaron caminar calmados, sin prestar atención a ningún otro sonido del desierto que no fuera el de sus voces. Caminaron sin parar hasta que vieron el primer rayo de sol en el horizonte. Entonces el llanto de eso, que todos creían que era un niño, se fue apagando poco a poco hasta que se silenció por completo. Pero algo muy extraño sucedió en el momento en que se detuvieron a descansar y a tomar agua. Se dieron cuenta que las dos mujeres ya no estaban con ellos. Esto era imposible, pues nadie las vio irse ni escuchó cuando se alejaban de su lado. Es más, las habían puesto al frente del grupo para auxiliarlas si era necesario, pero sin que nadie se percatara y por la oscuridad que reinaba, nadie vio ni escuchó nada de a dónde se fueron estas mujeres. Mi padre dice que nunca olvidará esa noche y que siempre reza por las almas de las dos mujeres, pues está seguro que fueron víctimas de ese espíritu o demonio del desierto, el cual jugó con ellas haciéndose pasar por un niño que en realidad nunca existió. Dice que esta fue la experiencia más terrorífica que vivió en su travesía por el desierto y que le enseñó que no siempre lo que se escucha es real, por más lástima o deseos de ayudar que esto nos cause. Gracias por leer. Segunda historia: las ánimas del desierto. Hace 8 años tuve una de las experiencias más aterradoras de mi vida, cuando me fui de ilegal a los Estados Unidos. Este era un sueño que había tenido desde hace mucho tiempo atrás, pero que no había podido cumplirlo por falta de dinero, pues los coyotes piden bastante. Pero como soy terco, trabajando, ahorrando y pidiendo prestado, logré juntar lo necesario y decidí arriesgarme a cruzar la frontera por el desierto. Lo hice junto con un grupo de otras personas que tenían el mismo sueño que yo. Nuestro grupo no era grande, pues éramos 7 personas en total, incluyendo el guía, el cual era un hombre que se dedicaba a pasar gente de forma clandestina. Él nos cobró una buena cantidad de dinero por llevarnos hasta el otro lado y nos prometió que sería un viaje seguro y rápido.
Nos dijo que solo teníamos que caminar unas cuantas horas por la noche, evitando los caminos y las luces, y que al amanecer estaríamos en territorio estadounidense. Nosotros le creímos y confiamos en él. Nos preparamos con lo necesario como agua, ropa abrigada, algo de comer en una mochila y sobre todo mucho valor. Nos reunimos en un punto cerca de la frontera y esperamos a que se oscureciera. Cuando el sol se puso, el guía nos dio la señal de partir. Nos pusimos en marcha, siguiendo sus pasos e indicaciones. Caminamos por varias horas atravesando terrenos áridos y rocosos, llenos de cactus y espinas. El frío se iba haciendo cada vez más intenso y el cansancio también. No hablábamos mucho, solo lo necesario para mantenernos alertas y comunicados. Teníamos miedo de encontrarnos con la patrulla fronteriza o con algún otro peligro, pero también teníamos esperanza de llegar a nuestro destino y empezar una nueva vida. Recuerdo que a eso de las 10 de la noche nos detuvimos en un acantilado de unos 12 metros de altura. El guía nos dijo que íbamos a descansar allí un rato antes de bajar al fondo del barranco y seguir caminando. Entonces nos sentamos a la orilla del acantilado, admirando la vista del cielo estrellado y del desierto iluminado por la luz de la luna. Era una escena en verdad hermosa, pero también desoladora. De pronto escuché mi nombre detrás de nosotros. Era como la voz de un amigo mío con quien nos habíamos puesto de acuerdo en realizar esta travesía, pero que al final no pudo a causa de problemas familiares. Al instante en mi mente pasó la idea de que nos había alcanzado de último momento, pero eso era casi imposible. Solo escuché su voz una vez, pero era más como un susurro lejano y triste. Me volteé para ver si estaba detrás de nosotros, tal vez gritándome desde lejos, pidiendo que lo esperemos, pero simplemente no había nadie. Solo estábamos nosotros 7 y el vacío del barranco. Pensé que tal vez había sido mi imaginación o el viento, pero me quedé con una sensación extraña, así que decidí mejor no decirle nada a nadie y seguí mirando al frente. Después de unos minutos, el guía nos dijo que era hora de bajar al fondo del barranco. Nos levantamos con cuidado y empezamos a descender por una pendiente empinada y resbalosa. Tuvimos que ayudarnos unos a otros para no caer o para lastimarnos. Cuando llegamos al final del barranco, nos dimos cuenta que había mucho terreno plano y arenoso. El guía nos dijo que allí íbamos a descansar un par de horas, porque luego, cuando sea la hora, debíamos caminar con paso firme y acelerado. Además mencionó que en ese lugar estaríamos más protegidos y ocultos. Nos dijo que nos recostáramos en el suelo y que tratáramos de dormir un poco, pero que no hiciéramos ruido ni encendiéramos ningún tipo de luz. Aseguró que él se quedaría despierto y vigilando y que nos despertaría cuando fuera la hora de partir nuevamente. Nosotros le hicimos caso, nos recostamos en el suelo, envueltos en nuestras cobijas, chaquetas o lo que sea que tuviésemos para abrigarnos. Hacía mucho frío y casi todos se habían quedado dormidos entre la oscuridad. Yo no podía dormir, estaba inquieto y nervioso por lo que había escuchado antes. Me preguntaba si mi amigo estaría bien o si mi mente me habría jugado una broma pesada. Me encontraba tan perdido en mis pensamientos que no me di cuenta cuándo llegaron o cómo lo hicieron, pero desde el lugar en el cual yo estaba acostado, a unos 10 metros pude ver unas sombras muy oscuras. Eran unas sombras que se movían lentamente y que murmuraban entre ellas. Parecían personas, pero no era ninguno de nosotros. No podía ver sus rostros ni escuchar lo que decían, pero me dieron miedo. Pensé que tal vez era migración o algo parecido que nos había descubierto y que nos iban a detener o a deportar. Me quedé quieto sin hacer ningún movimiento ni sonido. Esperaba que el guía se diera cuenta y nos ayudara, pero él no parecía notar nada. Estaba sentado en una roca con su rifle en la mano y mirando hacia otro lado. No sé si estaba dormido o distraído nada más, pero nunca reaccionó. De pronto, un joven que estaba a mi lado y que yo pensé que dormía, me empieza a murmurar: "No las veas, son ánimas. Es medianoche, ahorita se van a ir". Cuando me dijo eso me quedé paralizado.
Sentí como un frío recorría mi espalda. Me tapé la boca pues casi grito del miedo que me provocó observar a estos seres. Cerré fuerte los ojos para evitar más miedo y esperaba que se fueran sin hacernos nada. Pero no era fácil asimilar esta información en tan pocos segundos. Sentí terror al pensar que esas sombras no eran personas normales, sino espíritus de los muertos que vagan por el desierto. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando abrí los ojos las sombras ya no estaban. Solo estábamos nosotros y el guía, que seguía en su lugar. No tenía idea si había sido un sueño o había sido real, pero no quería averiguarlo. Y a eso de las 2 de la mañana, el guía nos despertó y nos dijo que era hora de seguir caminando. Nos levantamos con dificultad y recogimos nuestras cosas para emprender el viaje nuevamente. No dijimos nada hasta la mañana siguiente, cuando les platicamos a algunos compañeros del grupo lo que habíamos visto y escuchado. Un amigo nos dijo que cuando te encuentras de esas sombras no las debes ver o seguirás el mismo destino de esas pobres almas. Nos dijo que eran las ánimas de los migrantes que habían muerto en el desierto tratando de cruzar la frontera. Nos dijo que a veces se aparecían para pedir ayuda o compañía, pero que también podían ser peligrosas o malvadas. Yo no sabía si creer o no, pero lo cierto es que no quería averiguarlo. Solo quería llegar a mi destino y olvidar esa experiencia tan extraña y de cierta manera espeluznante que viví. Al final y gracias a Dios logré cumplir mi propósito y llegué a la frontera. Ahora vivo mi vida tranquila y trabajando como siempre lo había querido en los Estados Unidos. Gracias por leer. Queridas y queridos amigos, les damos mil gracias por haber llegado hasta el final de este relato. Y antes de despedirme, me gustaría pedirles que si tienen alguna experiencia o saben de alguna historia relacionada con este tema de la frontera, nos gustaría mucho que lo dejen tanto en los comentarios de Facebook como aquí en los comentarios de YouTube, ya que nos gustaría seguir trayendo uno que otro relato, aunque sea corto, de este tema. Y ahora, si te ha gustado el relato, no olvides por favor suscribirte al canal, activar las notificaciones, dejarnos un comentario y también un like. Sin más que decirles y esperando escucharnos en un próximo relato, se despide su amigo Javier. Hasta la próxima.